Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta emocionante historia, me gustaría invitar a aquellos que están comenzando a seguir nuestro canal a que se suscriban ahora mismo. Cada suscripción nos motiva a traer más historias como esta que están a punto de escuchar. Y ahora vamos a nuestro relato de hoy, sobre un reencuentro que cambiaría dos vidas para siempre. El monitor cardíaco emitía su pitido constante e implacable, marcando cada latido del corazón de Alejandro Vega. Las paredes blancas del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, parecían cerrarse a su alrededor mientras observaba, con ojos semicerrados, a los médicos conversando en voz baja al otro lado de la sala. Sus gestos eran graves, sus miradas preocupadas. Alejandro sabía lo que aquello significaba. «Señor Vega», dijo el doctor Martínez, acercándose con una carpeta en las manos. «Los resultados de sus exámenes han llegado». Alejandro respiró hondo. A los 38 años, dueño de una fortuna estimada en más de 200 millones de euros y CEO de Vega Tecnologías, una de las mayores empresas de tecnología de España, estaba acostumbrado a controlar todo en su vida. Pero no esto, nunca esto. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él, su voz sorprendentemente firme. El médico vaciló, desviando la mirada hacia los papeles en sus manos. «Sin el tratamiento adecuado, 6 meses, como máximo». Alejandro cerró los ojos. 6 meses. Era todo lo que le restaba. El síndrome de Erdheim-Chester, una enfermedad rara que afecta el tejido conectivo, había sido diagnosticada tardíamente. Su cuerpo se estaba deteriorando por dentro y no había cura conocida. «Existen tratamientos experimentales», continuó el doctor Martínez, «pero necesitamos a un especialista, alguien que tenga experiencia con esta condición específica». «Encuentre al mejor», dijo Alejandro, su voz ahora cargada de determinación. «No importa el costo, no importa dónde esté. Tráigalo a Madrid inmediatamente». El doctor Martínez asintió, pero su mirada traicionaba una incertidumbre que Alejandro no estaba acostumbrado a ver. «Hay una especialista», dijo el médico. «Ella ha hecho avances significativos en el tratamiento del síndrome. Está actualmente en Barcelona, en el Hospital Clínic». «Entonces tráigala para acá», ordenó Alejandro, como si estuviera en una reunión de negocios. «Doctora Elena Suárez», continuó el médico. «Ella es considerada la mayor autoridad mundial en esta condición específica, pero...». Alejandro sintió el mundo detenerse. El pitido del monitor cardíaco pareció desacelerarse, y el aire se volvió súbitamente pesado en sus pulmones. Elena Suárez. El nombre que él había intentado olvidar por 15 años. «Ella ya está en camino», dijo el doctor Martínez, interpretando erróneamente el silencio de Alejandro como impaciencia. «Debe llegar mañana por la mañana». Aquella noche, solo en su suite privativa en el hospital, Alejandro no conseguía dormir. Las memorias que él había enterrado profundamente en su mente ahora emergían con una claridad dolorosa. Elena, su Elena, la chica del barrio de Lavapiés, hija de un profesor de literatura y una enfermera, la estudiante brillante que soñaba en convertirse en médica, la mujer que él había amado con toda la intensidad de sus 20 y tantos años, y que él había dejado atrás cuando la Vega Tecnologías comenzó a despegar. «Escoge, Alejandro», ella había dicho aquella última noche, lágrimas escurriendo por su rostro. «Tu empresa o nosotros. No puedo más vivir así». Y él había escogido el imperio que estaba construyendo, convencido de que podría tener a Elena de vuelta cuando quisiera. Al fin y al cabo, ¿qué una estudiante de medicina sin recursos podría rechazar del hombre que él estaba destinado a ser? Pero Elena nunca volvió, nunca atendió sus llamadas, nunca respondió sus mensajes, y eventualmente Alejandro paró de intentar. Se sumergió en el trabajo, transformó la Vega Tecnologías en un gigante global, acumuló más dinero del que podría gastar en 10 vidas y se convenció de que había hecho la elección correcta. Ahora, 15 años después,
Su destino estaba en las manos de ella. El amanecer llegó con una claridad impiedosa. Alejandro había pasado la noche en claro, alternando entre memorias del pasado y ansiedad por el futuro. Su asistente personal, Miguel, llegó temprano, trayendo ropas limpias y noticias de la oficina. Cancelé todos sus compromisos para las próximas 2 semanas, dijo Miguel, organizando meticulosamente los ítems sobre la mesa de noche. La junta directiva fue informada sobre su ausencia temporal. Carlos Mendoza asumirá las operaciones diarias mientras usted esté indispuesto. Alejandro asintió distraídamente. En circunstancias normales habría cuestionado cada detalle, exigido informes completos, mantenido el control incluso de lejos. Pero nada de eso parecía importante ahora. ¿Alguna noticia sobre la doctora Suárez?, preguntó él, intentando mantener la voz neutra. Llegó hace 1 hora, respondió Miguel, consultando su tablet. Está en reunión con el equipo médico. Debe venir a verlo en breve. Como si convocada por sus palabras, hubo un toque suave en la puerta. El doctor Martínez entró, seguido por una mujer de estatura media, cabellos castaños presos en un moño profesional y ojos verdes intensos que Alejandro conocía también. Elena, ella estaba diferente, más madura, naturalmente. Líneas finas marcaban los cantos de sus ojos y boca, testigos silenciosas de los años que habían pasado. Pero había algo más, una confianza, una presencia que la joven Elena no poseía. Esta mujer delante de él irradiaba competencia y autoridad. Señor Vega, dijo el doctor Martínez, esta es la doctora Elena Suárez, especialista en enfermedades raras del tejido conectivo y líder en investigaciones sobre el síndrome de Erdheim-Chester. Los ojos de Elena encontraron los de Alejandro, y por un breve momento él vio el choque del reconocimiento pasar por su rostro. Pero fue apenas un instante. Enseguida, su expresión se volvió profesional, distante. «Señor Vega», dijo ella, su voz controlada, «revisaré su caso y discutiremos las opciones de tratamiento». Ninguna señal de que ellos ya habían compartido una vida. Ninguna indicación de que ella ya había dormido en sus brazos, reído de sus chistes, llorado en su hombro. Para todos los presentes, ellos eran apenas médica y paciente, encontrándose por primera vez. «Doctora», respondió Alejandro, igualmente formal, «agradezco su disponibilidad en venir a Madrid». El doctor Martínez, ajeno a la tensión en el aire, continuó. La doctora Suárez solicitó todos sus exámenes e historial médico. Ella es la principal investigadora de un tratamiento experimental que ha mostrado resultados prometedores en casos como el suyo. Elena abrió una carpeta y comenzó a revisar los documentos, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. ¿Los síntomas comenzaron hace cuánto tiempo, señor Vega? Aproximadamente 1 año, respondió él. Fatiga inicialmente. Después dolores en las articulaciones. Pensé que era apenas estrés. Ella asintió sin mirarlo. ¿Y la pérdida de peso? En los últimos 3 meses. Entiendo. Ella cerró la carpeta. Necesito realizar algunos exámenes adicionales y me gustaría discutir sus opciones de tratamiento en detalles. Haré lo que sea necesario, dijo Alejandro. Elena finalmente miró directamente para él, sus ojos verdes impenetrables. El tratamiento que estoy desarrollando es experimental, señor Vega. Envuelve riesgos significativos. No puedo garantizar resultados. Comprendo. Bien, dijo ella volviéndose para el doctor Martínez. Me gustaría comenzar con una nueva serie de exámenes hoy mismo. ¿Podemos usar el laboratorio del hospital? Ciertamente, doctora. Todo está a su disposición. ¡Excelente! Ella se viró para salir, pero paró en la puerta. Sin mirar para atrás, dijo, «Señor Vega, descanse. Conversaremos más tarde». Y entonces ella salió, dejando para atrás apenas el eco de sus pasos en el corredor y el peso de 15 años de silencio. Miguel,
que había permanecido discretamente en el rincón de la sala durante toda la interacción, se acercó a la cama. «Usted la conoce», dijo él. No era una pregunta. Alejandro cerró los ojos. «Hace mucho tiempo. ¿Debo buscar otro especialista?» «No», respondió Alejandro inmediatamente. «Ella es la mejor, y aparentemente mi única esperanza». Las horas siguientes fueron una borrosidad de enfermeras, técnicos y exámenes. Sangre fue colectada, imágenes fueron hechas, preguntas fueron respondidas. Alejandro se sometió a todo mecánicamente, su mente aún procesando el hecho de que Elena, su Elena, estaba de vuelta en su vida, sosteniendo literalmente su destino en sus manos. Al final de la tarde, exhausto, él fue dejado solo nuevamente. El sol se ponía sobre Madrid, lanzando sombras doradas a través de la ventana de su cuarto. Alejandro observaba la ciudad que había conquistado, el imperio que había construido, y se preguntaba si todo había valido la pena. La puerta se abrió y Elena entró, sola esta vez, sin el doctor Martínez o enfermeras. Ella cargaba una carpeta gruesa y una expresión seria. «¿Los resultados?», preguntó Alejandro. «Confirman el diagnóstico», respondió ella, sentándose en la silla al lado de la cama. «La enfermedad está avanzada, Alejandro». Era la primera vez que ella usaba su nombre. No señor Vega, sino Alejandro. Como en los viejos tiempos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él nuevamente, como había hecho con el doctor Martínez. «¿Sin tratamiento?» «El doctor Martínez está correcto. 6 meses, tal vez menos». Alejandro asintió lentamente. «¿Y con su tratamiento?» Elena vaciló, y por un momento su máscara profesional flaqueó. «No puedo prometer nada. El tratamiento que desarrollé está en fase experimental. Tuvimos algunos éxitos, pero también fallas. ¿Cuáles son mis chances? 50% tal vez, en el mejor de los casos». Alejandro sonrió amargamente. «Mejor que 0. Un silencio pesado cayó entre ellos. 15 años de palabras no dichas, de caminos divergentes, de elecciones que no podían ser deshechas. «¿Por qué usted vino?», preguntó él finalmente. Podría haber rehusado. Elena lo estudió por un largo momento antes de responder. «Soy médica, Alejandro. No rehúso pacientes independientemente de quién sean. Incluso si el paciente es el hombre que rompió su corazón». Ella no respondió inmediatamente. En vez de eso, abrió la carpeta y comenzó a organizar documentos. «El tratamiento exigirá que usted permanezca en el hospital por al menos 2 semanas. Después, dependiendo de su respuesta, podremos considerar un régimen ambulatorial». «Elena», dijo él, su voz suave, «por favor, mírame». Lentamente, ella levantó los ojos de los papeles. Su rostro estaba compuesto, profesional, pero Alejandro podía ver la tempestad por detrás de aquella fachada. «Estoy mirando», dijo ella. «Después de todos estos años, es así como nos reencontramos. Yo muriendo, usted posiblemente salvándome. La vida tiene un sentido del humor peculiar», respondió ella, un leve temblor en su voz traicionando su compostura. «¿Usted está feliz?», preguntó él súbitamente. «¿Su vida fue buena?» Elena pareció sorprendida con la pregunta. «Estoy satisfecha con mis elecciones», respondió ella cuidadosamente. «Mi carrera ha sido gratificante». «¿Usted se casó?». Un lampejo de irritación cruzó su rostro. «Eso no es relevante para su tratamiento, señor Vega». «Volvemos a señor Vega», pensó él. «Lo siento, usted está cierta». Elena se levantó reuniendo sus papeles. «Comenzaremos el tratamiento mañana por la mañana. Descanse bien esta noche. Usted necesitará de todas sus fuerzas». Ella se viró para salir, pero Alejandro llamó su nombre una vez más. «Elena». Ella paró, pero no se viró. «Gracias», dijo él simplemente, «por estar aquí». Elena permaneció inmóvil por un momento, su silueta recortada contra la luz del corredor. Entonces, sin responder, ella salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Alejandro quedó solo nuevamente, con apenas el pitido constante del monitor cardíaco como compañía. Allá afuera,
Las luces de Madrid comenzaban a encenderse, una por una, como estrellas cayendo sobre la tierra. La ciudad continuaba su vida, indiferente al drama que se desarrollaba dentro de aquellas paredes blancas. Un hombre que tenía todo, excepto tiempo. Una mujer que podría salvarlo, pero que él había perdido hace mucho tiempo. Y entre ellos, 15 años de silencio y una enfermedad rara que había, irónicamente, los reunido nuevamente. El destino, pensó Alejandro, tenía de hecho un sentido del humor peculiar. La mañana llegó con el bullicio característico de un hospital en plena actividad. Alejandro se despertó temprano, tras una noche de sueño inquieto poblada por sueños del pasado, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona ahora. Nacido en un barrio de clase media de Madrid, Alejandro Vega siempre tuvo ambiciones que sobrepasaban sus circunstancias. Hijo único de un contador y una profesora, demostró desde temprano una aptitud extraordinaria para matemáticas y ciencias de la computación. A los 16 años, ya desarrollaba pequeños programas que vendía a empresas locales. A los 18, entró en la Universidad Complutense de Madrid con una beca integral. Fue allí, en el segundo año de facultad, donde conoció a Elena Suárez. Ella estudiaba medicina y se conocieron en la biblioteca universitaria durante una noche de estudios. Alejandro nunca olvidaría aquel momento. Ella luchando con un pesado libro de anatomía, sus cabellos castaños cayendo sobre el rostro concentrado, los ojos verdes intensos recorriendo diagramas complejos del cuerpo humano. ¿Necesitas ayuda?, había preguntado él, acercándose tímidamente. Ella levantó los ojos, sorprendida. A menos que sepas algo sobre el sistema nervioso central, que este libro no esté explicando claramente. Desafortunadamente, mi especialidad son los circuitos, no las neuronas, respondió él con una sonrisa. Pero sé hacer un excelente café, y la cafetería aún está abierta. Elena sonrió, y aquella sonrisa cambió todo para Alejandro. Café sería perfecto, soy Elena. Alejandro. De aquel encuentro casual nació un amor intenso y profundo. Por 3 años, ellos fueron inseparables. Elena, hija de un profesor de literatura de la Universidad de Salamanca y una enfermera del Hospital Gregorio Marañón, venía de una familia que valoraba el conocimiento por encima de las posesiones materiales. Ella había crecido en el barrio bohemio de Lavapiés, en un apartamento modesto pero acogedor, lleno de libros y conversaciones intelectuales. Alejandro se encantó con aquella familia que era tan diferente de la suya propia, menos preocupada con seguridad financiera y más interesada en ideas y conexiones humanas. Con Elena y sus padres, él descubrió un mundo más allá de los algoritmos y planillas que dominaban sus pensamientos. Mientras tanto, aún en la facultad, Alejandro y su compañero de cuarto, Javier Montero, comenzaron a desarrollar un software de seguridad cibernética que prometía revolucionar la manera como las empresas protegían sus datos. Trabajaban noches enteras en el pequeño apartamento que dividían en Argüelles, durmiendo apenas algunas horas antes de las clases. Elena apoyaba el proyecto, pero comenzó a preocuparse con la obsesión creciente de Alejandro. «Necesitas dormir», decía ella. «Necesitas comer. Necesitas vivir». «Viviremos después», respondía él, besándola distraídamente mientras continuaba digitando códigos en su laptop. «Cuando Vega Tecnologías despegue, tendremos todo el tiempo del mundo». Vega Tecnologías. El nombre que él había escogido para su futura empresa, aún apenas un sueño distante en aquella época. Pero Alejandro creía en ese sueño con una convicción inquebrantable. En el último año de la facultad, el prototipo del software estaba listo. Alejandro y Javier comenzaron a presentarlo para potenciales inversores. Las primeras tentativas fueron frustrantes. Nadie quería arriesgar dinero en 2 estudiantes sin experiencia. Pero Alejandro era persistente, incansable. Y entonces, finalmente, vino la gran oportunidad.
Ricardo Fuentes, un inversor ángel conocido por apoyar startups promisorias, mostró interés. Tras una presentación tensa, él ofreció 500.000 euros por el 30% de la empresa que aún ni existía formalmente. «Es nuestra oportunidad», dijo Alejandro a Elena aquella noche, sus ojos brillando de excitación. «Con esta inversión podemos alquilar una oficina, contratar un pequeño equipo, lanzar el producto oficialmente». Elena compartió su alegría, pero también expresó preocupación. ¿Qué eso significa para nosotros? ¿Para nuestros planes? Ellos habían hablado vagamente sobre el futuro. Quizás mudarse juntos tras la formatura, quizás hasta casarse eventualmente. Elena estaba a punto de iniciar su residencia médica y Alejandro había prometido que encontrarían un equilibrio entre sus carreras. «Nada cambia», garantizó él, «solo que ahora tendremos más recursos, más posibilidades». Pero las cosas cambiaron rápidamente. Vega Tecnologías fue oficialmente fundada, con Alejandro como CEO y Javier como CTO. La oficina inicial en Chamberí, modesta pero funcional, luego se tornó demasiado pequeña para el equipo en crecimiento. El software fue lanzado y recibido con entusiasmo por el mercado. Más inversores aparecieron, la empresa creció y Alejandro creció con ella. De estudiante idealista a empresario ambicioso, la transformación fue gradual pero profunda. Las noches estudiando con Elena fueron sustituidas por reuniones con clientes e inversores. Los fines de semana tranquilos en el parque dieron lugar a conferencias y viajes de negocios. «Es temporal», decía él siempre que Elena expresaba su frustración. «Estamos construyendo algo importante, algo que cambiará nuestras vidas». Por un tiempo, Elena intentó entender, intentó adaptarse a la nueva realidad, pero la distancia entre ellos aumentaba a cada día. Alejandro estaba físicamente presente con menos frecuencia, e incluso cuando estaba, su mente parecía estar en otro lugar, calculando estrategias, planeando expansiones, imaginando el próximo gran paso. La ruptura no fue repentina, sino resultado de un largo proceso de alejamiento. La gota que colmó el vaso vino cuando Alejandro canceló, por la tercera vez consecutiva, una visita a los padres de Elena en Salamanca. «No puedo ir», dijo él al teléfono. «Surgió una oportunidad con un cliente potencial en Barcelona. Tengo que estar allí mañana». Elena quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una tristeza resignada. «Necesitamos conversar, Alejandro. Personalmente. Esta noche». Él intentó aplazar, mencionar su agenda llena, pero algo en el tono de ella lo hizo concordar. Se encontraron en el pequeño apartamento que Elena había alquilado cerca del hospital donde hacía su residencia. «No puedo más continuar así», dijo ella, sentada rígidamente en el borde del sofá. «No somos más una pareja. Somos dos personas que ocasionalmente ocupan el mismo espacio. Es una fase», argumentó él. «La empresa está creciendo rápidamente. Necesito estar presente ahora. Y nosotros, ¿cuándo seremos prioridad?» «Tú eres mi prioridad», insistió él, pero las palabras sonaban huecas hasta para sus propios oídos. «No, Alejandro. Tu prioridad es Vega Tecnologías, y quizás deba ser mismo. Estás construyendo algo extraordinario. Pero yo no puedo ser apenas un accesorio en tu vida, algo que atiendes cuando tienes tiempo». «¿Qué estás diciendo?» Elena respiró hondo, lágrimas brillando en sus ojos. «Estoy diciendo que necesitas elegir. Tu empresa o nosotros. No puedo más vivir así». Alejandro quedó chocado. ¿Un ultimátum? Él no podía creer que Elena, siempre tan comprensiva, estaba forzándolo a hacer tal elección. «Eso no es justo», dijo él. «¿Por qué no puedo tener los dos? Porque ya probaste que no consigues equilibrar ambos, y yo merezco más que sobras de atención». Ellos discutieron por horas. Alejandro prometió cambios, más tiempo juntos, prioridades reajustadas.
pero Elena había llegado a su límite. «Decide, Alejandro», dijo ella finalmente, exhausta. «Ahora». Y él decidió, no con palabras, sino con su silencio, con su incapacidad de decir lo que Elena necesitaba oír, con su renuencia en desistir del sueño que estaba apenas comenzando a realizarse. Elena entendió el silencio. «Adiós, Alejandro», dijo ella abriendo la puerta. «Espero que Vega Tecnologías traiga toda la felicidad que esperas». Él salió, convencido de que ella volvería, de que era apenas una pelea, una crisis temporal, que cuando la pólvora bajase, cuando ella viese el éxito que él estaba construyendo, para ambos, en su mente, todo volvería a la normalidad. Pero Elena no volvió, no atendió sus llamadas, no respondió sus mensajes, y eventualmente, ocupado con la expansión internacional de la empresa, con rondas de inversión cada vez mayores, con la responsabilidad de centenas de funcionarios, Alejandro paró de intentar. Vega Tecnologías prosperó más allá de las expectativas más optimistas. En 5 años se tornó líder en seguridad cibernética en España. En 10 años se expandió para toda Europa y América Latina. Alejandro Vega, el chico de clase media de Madrid, se transformó en uno de los empresarios más exitosos del país. Su fortuna creció exponencialmente. Su rostro aparecía en revistas de negocios. Su opinión era solicitada en conferencias internacionales. Hubo otras mujeres, claro, relaciones breves y superficiales que nunca amenazaron su compromiso con la empresa. Ninguna de ellas era Elena. Ninguna de ellas lo desafiaba, lo comprendía, lo completaba como ella había hecho. A veces, en raros momentos de introspección, generalmente tarde de noche en su apartamento lujoso con vista para el Parque del Retiro, Alejandro se preguntaba si había hecho la elección correcta, si el imperio que construyó compensaba la soledad que sentía, si los aplausos de los accionistas valían la ausencia de la sonrisa de Elena. Pero esos momentos eran rápidamente suprimidos. Había siempre más a conquistar, más a construir, más a probar, hasta que su cuerpo comenzó a fallar. Primero fueron pequeñas señales, fatiga que no pasaba con una buena noche de sueño, dolores articulares que él atribuía a la edad. Al final se estaba aproximando a los 40, después síntomas más preocupantes, pérdida de peso inexplicable, fiebre baja persistente, dificultad para respirar tras esfuerzos moderados. Miguel, su asistente personal hacía más de una década, fue el primero en insistir que él buscase un médico. «No te ves bien, jefe», dijo él, tras Alejandro casi desmayarse durante una reunión del consejo. Reluctantemente, Alejandro concordó en hacer un chequeo. Exámenes iniciales llevaron a más exámenes, especialistas llevaron a más especialistas, hasta que finalmente, en el Hospital Universitario La Paz, vino el diagnóstico: síndrome de Erdheim-Chester, una enfermedad rara que afecta el tejido conjuntivo. «Es una condición extremadamente inusual», explicó el doctor Martínez. «Menos de 1000 casos documentados en todo el mundo». «¿Y el tratamiento?», preguntó Alejandro, aún procesando la noticia. «Complejo. La enfermedad está avanzada en su caso. Necesitamos un especialista». Y así, el destino trajo a Elena de vuelta a su vida. Elena, ahora doctora Suárez, la especialista mundial en una enfermedad que estaba matándolo lentamente. Estas memorias ocupaban la mente de Alejandro mientras él esperaba el inicio del tratamiento en aquella mañana. El pasado y el presente se entrelazaban de maneras que él nunca podría haber previsto. Una enfermera entró, interrumpiendo sus pensamientos. «Buenos días, señor Vega. Vamos a prepararlo para el primer ciclo de tratamiento». Él asintió, permitiendo que ella verificase sus señales vitales e insertase una nueva línea intravenosa en su brazo. «¿La doctora Suárez ya llegó?» «Sí, señor. Ella está en el laboratorio preparando su medicación personalmente». Eso lo sorprendió. «¿Ella misma prepara?». La enfermera sonrió.
La doctora Suárez es muy meticulosa, especialmente con este tratamiento experimental. Ella insiste en supervisar cada detalle. Alejandro sintió una onda de gratitud. Incluso tras todo lo que había acontecido entre ellos, Elena estaba dedicando atención especial a su caso. ¿Profesionalismo? Ciertamente. Pero quizás, solo quizás, hubiese algo más. Una hora después, Elena entró en el cuarto acompañada por 2 enfermeros que traían equipos médicos y bolsas de suero. «Buenos días, señor Vega», dijo ella, su voz profesional y distante. «Vamos a comenzar el tratamiento ahora. Le expliqué el procedimiento ayer, pero me gustaría revisar los principales puntos». Alejandro la observó mientras ella hablaba sobre el protocolo experimental, los posibles efectos colaterales, las señales de alerta que deberían ser reportadas inmediatamente. Ella estaba diferente hoy, cabellos sueltos cayendo sobre los hombros, un leve toque de maquillaje resaltando sus ojos verdes. Aún así, mantenía la postura profesional, la distancia cuidadosamente establecida. «¿Alguna pregunta antes de que empecemos?», concluyó ella. «Solo una», dijo Alejandro. «¿Por qué elegiste especializarte en esta enfermedad en particular? Es tan rara». La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Por un momento, su fachada profesional vaciló. «Curiosidad científica», respondió ella finalmente. «Las enfermedades raras a menudo son ignoradas por la investigación médica tradicional. Sentí que podía marcar la diferencia». Había más en esa historia. Alejandro podía sentirlo. Pero este no era el momento para presionar. «Gracias», dijo él simplemente, «por marcar la diferencia». Elena asintió brevemente y se volvió hacia los enfermeros. «Podemos empezar». El tratamiento en sí fue sorprendentemente anticlimático. Solo líquidos claros entrando en sus venas a través del catéter. Pero Alejandro sabía que ese cóctel de medicamentos experimentales representaba su mejor, quizás única, oportunidad de supervivencia. Elena permaneció en la habitación durante toda la primera hora, monitoreando atentamente sus signos vitales, observando cualquier señal de reacción adversa. Ocasionalmente hacía anotaciones en una tablilla, pero no conversaba más allá de lo estrictamente necesario. «¿Cómo se siente?», preguntó ella eventualmente. «Bien, por ahora», respondió él. «Ningún efecto secundario aún. Generalmente empiezan después de algunas horas», explicó ella. «Náuseas, fiebre baja, quizás dolores musculares. El equipo de enfermería está instruido para administrar medicación para aliviar esos síntomas cuando sea necesario». Alejandro asintió. «¿Desarrollaste este tratamiento sola?». Elena vaciló antes de responder. «No enteramente. Trabajo con un equipo de investigadores en el Hospital Clínic de Barcelona. Pero sí, el protocolo específico que estamos usando fue principalmente mi creación». «Impresionante», dijo él sinceramente. Un leve rubor coloreó sus mejillas, pero ella rápidamente recuperó su compostura profesional. «Es solo ciencia, señor Vega. Hacemos lo que podemos con el conocimiento disponible». «Alejandro», dijo él suavemente, «por favor, cuando estemos solos al menos, llámame Alejandro». Ella lo estudió por un momento, como si evaluando los riesgos de tal concesión. «Está bien, Alejandro, pero solo cuando estemos solos. Es importante mantener el profesionalismo delante del equipo». «Comprendo». Un silencio incómodo cayó entre ellos. Había tantas cosas que Alejandro quería preguntar, tantas cosas que quería decir, pero las palabras parecían inadecuadas después de 15 años de silencio. «¿Sigues en contacto con tus padres?», preguntó él finalmente, optando por un terreno relativamente seguro. Elena pareció sorprendida por la pregunta. «Sí, mi padre se jubiló de la universidad hace 5 años. Se mudaron a Valencia. Tienen una pequeña casa cerca de la playa». «Ellos siempre hablaban sobre jubilarse cerca del mar», recordó Alejandro con una sonrisa nostálgica. «Tu padre decía que quería leer a Hemingway con el sonido de las olas de fondo». «Y es exactamente lo que él hace ahora», dijo Elena.
una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez. Mi madre cultiva un pequeño jardín de hierbas y hace trabajo voluntario en un centro comunitario local. ¿Están bien, entonces? Sí, lo están. Felices. Ella hizo una pausa, como si considerando si debería continuar. Ellos preguntaron por ti, ¿sabes? En los primeros años. Eso lo sorprendió. ¿De verdad? Les gustabas mucho, Alejandro. A mi padre especialmente. Él decía que tenías hambre en los ojos. Era un elogio viniendo de él. Alejandro sintió una punzada de emoción. Antonio Suárez, con sus gafas de lectura siempre colgando en el cuello y su biblioteca meticulosamente organizada, había sido casi un segundo padre para él durante aquellos años. Las largas conversaciones sobre literatura, filosofía y el futuro de España habían expandido sus horizontes más allá del mundo de los negocios y la tecnología. «Me gustaría verlos nuevamente algún día», dijo él, sabiendo que probablemente nunca sucedería. Elena no respondió. En cambio, verificó el flujo de la medicación y consultó su reloj. La primera infusión estará completa en aproximadamente 20 minutos. Voy a verificar algunos otros pacientes y volveré para evaluar su condición. Y así, el momento de conexión pasó, y la doctora Suárez regresó, dejando a Elena, la Elena que él había conocido, atrás nuevamente. Tras su salida, Alejandro cerró los ojos, sintiendo el medicamento fluir por sus venas. Era extraño pensar que su vida dependía ahora de una solución desarrollada por la mujer que él había dejado atrás. El destino tenía un sentido del humor peculiar, como Elena había dicho. Miguel llegó poco después, trayendo una carpeta con documentos que exigían atención inmediata. «La Junta está preocupada», explicó él, organizando los papeles sobre la mesa móvil del hospital. El anuncio de su hospitalización causó una caída de 3% en las acciones ayer. Alejandro suspiró. «Ellos saben que estoy enfermo, no muerto, ¿cierto?» «Los mercados reaccionan al miedo, jefe. Usted sabe eso mejor que nadie». Miguel vaciló antes de continuar. «Hay rumores circulando sobre la gravedad de su condición». «¿Quién está hablando?» «Nadie específico. Solo susurros en los pasillos, pero es suficiente para dejar a los inversores nerviosos». Alejandro reflexionó por un momento. Vega Tecnologías era una empresa de capital abierto ahora, con responsabilidades para con miles de accionistas. Su condición de salud no era solo un asunto personal. «Prepare un comunicado», decidió él. «Confirme que estoy bajo tratamiento para una condición médica que requiere hospitalización temporal. Enfatice que continúo involucrado en las decisiones estratégicas de la empresa y que espero retornar a las actividades normales en breve». Y si... Miguel dejó la frase incompleta, pero la implicación era clara. «Si yo no mejoro», Alejandro completó por él, «entonces lidiaremos con eso cuando sea necesario. Por ahora necesitamos estabilidad». Miguel asintió, haciendo anotaciones en su tablet. «Y en cuanto a la oferta de GlobalSec». GlobalSec, un conglomerado americano de tecnología, había recientemente presentado una propuesta para adquirir Vega Tecnologías por una suma astronómica. La oferta había dividido el Consejo de Administración, con algunos miembros defendiendo la venta como una oportunidad única, mientras que otros, liderados por Alejandro, argumentaban por la independencia continua de la empresa. «Mi posición no ha cambiado», dijo Alejandro firmemente. «Vega Tecnologías no está a la venta». «Incluso en las circunstancias actuales», Alejandro encaró a su asistente. «Especialmente en las circunstancias actuales. No construí esta empresa para verla absorbida por un gigante americano en el momento en que enfrento dificultades personales». Miguel no parecía convencido, pero sabía mejor que argumentar. «Como quiera. Transmitiré su posición al Consejo». Tras la salida de Miguel, Alejandro sintió el cansancio abatirse sobre él. No era solo físico, aunque su cuerpo estuviera ciertamente debilitado por la enfermedad.
Era un cansancio existencial, el peso de una vida dedicada casi exclusivamente al trabajo y al éxito material. ¿Qué tenía él realmente para mostrar por todos esos años? Una cuenta bancaria impresionante, ciertamente, un imperio corporativo envidiable, reconocimiento y respeto en el mundo de los negocios, pero ninguna familia, ninguna relación significativa, ninguna conexión real más allá de las paredes de Vega Tecnologías. Y ahora, confrontado con su propia mortalidad, Alejandro se preguntaba si había valido la pena, si la elección que había hecho 15 años atrás, Empresa sobre Amor, había sido la correcta. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Elena retornó, acompañada por una enfermera. «¿Cómo se siente?», preguntó ella, verificando los monitores. «Cansado», respondió él honestamente, y empezando a sentir un poco de náuseas. Ella asintió. «Es esperado. Vamos a administrar un antiemético». Ella se volvió hacia la enfermera, dando instrucciones precisas sobre la medicación adicional. Mientras la enfermera preparaba la inyección, Elena estudió el rostro de Alejandro. «Usted parece preocupado. ¿Algo además de los efectos del tratamiento?» Él vaciló, solo reflexionando sobre elecciones, consecuencias. Algo en su tono debe haber comunicado la profundidad de sus pensamientos, pues Elena dispensó a la enfermera tras la administración del antiemético. «Descanse un poco», dijo ella, ajustando la posición de la cama para que él estuviera más cómodo. «El primer día de tratamiento es siempre el más difícil, Elena», dijo él, su voz baja. «Si este tratamiento no funciona, no piense en eso ahora», interrumpió ella. «Concéntrese en estar fuerte para el próximo ciclo». «No, por favor, necesito decir esto». Él respiró hondo. «Si este tratamiento no funciona, quiero que sepas que me arrepiento de la elección que hice, de dejarte ir». Elena quedó inmóvil, su expresión ilegible. Por un largo momento, ella no dijo nada, solo lo observó con aquellos ojos verdes que habían asombrado sus sueños por 15 años. «El arrepentimiento es un lujo para los saludables, Alejandro», dijo ella finalmente, su voz suave pero firme. «Ahora usted necesita concentrarse en sobrevivir. El pasado es pasado». «¿Lo es realmente?», preguntó él. «Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vino personalmente a Madrid cuando podría haber enviado a cualquier miembro de su equipo?». La pregunta pairó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Elena desvió la mirada, fijándose en la ventana donde el sol de la tarde bañaba Madrid en una luz dorada. «Porque soy médica», respondió ella finalmente, «y usted es mi paciente». Pero había algo en su voz, una leve excitación, que sugería que la historia completa era más compleja. «Solo eso», presionó él. Elena suspiró, pasando la mano por sus cabellos en un gesto que Alejandro recordaba tan bien, una señal de que ella estaba luchando con pensamientos conflictantes. «¿Qué quiere que diga, Alejandro? ¿Que vine porque aún tengo sentimientos por ti? ¿Que 15 años no fueron suficientes para olvidar? ¿Que parte de mí aún se pregunta, ¿y sí?». Ella sacudió la cabeza. «No compliques las cosas, por favor. Estoy aquí como su médica. Es todo lo que puedo ser ahora». Antes de que él pudiera responder, la puerta se abrió y el doctor Martínez entró, seguido por 2 residentes. El momento de intimidad fue quebrado, y Elena rápidamente reasumió su persona profesional. «Doctor Martínez», saludó ella, «el paciente está respondiendo bien al primer ciclo. Estamos monitoreando los efectos colaterales esperados que hasta ahora están dentro de los parámetros aceptables». La visita médica prosiguió, con Elena y el doctor Martínez discutiendo detalles técnicos del tratamiento mientras los residentes tomaban notas. Alejandro observaba a Elena, admirando su competencia, su autoridad natural, la manera en que los otros médicos la trataban con evidente respeto. Ella se había convertido exactamente en lo que siempre soñara ser, una médica brillante, una investigadora respetada, alguien que hacía diferencia real en la vida de las personas.
¿Y él? Él había realizado sus sueños también, construido su imperio, conquistado su fortuna, alcanzado el éxito que siempre buscó. Pero mientras observaba a Elena en su elemento, explicando complejidades médicas con confianza y precisión, Alejandro no pudo dejar de preguntarse si había pagado un precio alto de más por sus sueños, si el verdadero tesoro no había escurrido por entre sus dedos mientras él perseguía sombras de riqueza y poder. El restante del día pasó en un borrón de náuseas, fiebre baja y somnolencia inducida por la medicación. Elena aparecía periódicamente para verificar su progreso, siempre profesional, siempre distante. Pero a veces, cuando pensaba que él estaba durmiendo, Alejandro percibía su mirada suavizarse, su máscara profesional ceder ligeramente, revelando a la mujer por detrás de la doctora. Y en aquellos breves momentos él se permitía esperar, no solo por la cura de su cuerpo, sino quizás, solo quizás, por la chance de curar heridas mucho más antiguas. A medida que la noche caía sobre Madrid, Alejandro finalmente sucumbió a un sueño inquieto, poblado por sueños de un pasado que no podía ser cambiado y un futuro que quizás no existiera. La primera semana de tratamiento transcurrió con una rutina que se volvía cada vez más familiar para Alejandro. Por la mañana, Elena llegaba con su equipo para administrar la infusión diaria del medicamento experimental. Durante el día, él alternaba entre períodos de náuseas y fatiga extrema y momentos de relativa lucidez cuando conseguía revisar algunos documentos de la empresa que Miguel fielmente traía. Por la noche, Elena regresaba para una evaluación final, siempre profesional, siempre manteniendo aquella distancia cuidadosamente calculada. Pero algo estaba cambiando, sutilmente. Pequeñas brechas comenzaban a aparecer en la armadura que Elena había construido a su alrededor. Una sonrisa involuntaria cuando Alejandro hacía una observación ingeniosa. Un toque que duraba un segundo más que el necesario cuando ella verificaba su temperatura. Una vacilación en la puerta antes de salir, como si quisiera decir algo más. En la octava noche de tratamiento, Alejandro estaba sentado en el sillón junto a la ventana, observando las luces de Madrid. Se sentía un poco mejor. Los médicos habían notado una ligera mejora en sus exámenes, aunque Elena había sido cautelosa en no crear expectativas excesivas. Los resultados son alentadores, había dicho ella aquella tarde, pero aún es demasiado pronto para conclusiones definitivas. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era tarde, casi las 22, fuera del horario normal de visitas médicas. «Adelante», dijo él. Para su sorpresa, era Elena. Sin bata blanca, sin tablilla, sin el equipo habitual. Solo Elena usando jeans y una blusa sencilla, cabello suelto cayendo sobre los hombros. «Disculpa el horario», dijo ella, permaneciendo cerca de la puerta. «Estaba revisando tus últimos exámenes y me di cuenta de que no había discutido algunos detalles contigo». Alejandro sonrió. «¿A las 10 de la noche? ¿Sin bata? ¿Sin tu armadura profesional?» Ella se sonrojó levemente. «Puedo volver mañana si prefieres». «No», dijo él rápidamente. «Por favor, quédate. Es bueno verte así». Elena vaciló por un momento antes de entrar completamente en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se acercó a la ventana, manteniendo una distancia segura del sillón donde él estaba sentado. «Es una bella vista», comentó ella, mirando hacia la ciudad iluminada. «Sí», concordó él, aunque estuviese mirando hacia ella, no hacia el paisaje. Ellos quedaron en silencio por algunos instantes, un silencio cargado de palabras no dichas, de 15 años, de historias no compartidas. «¿Cómo están tus padres?», preguntó Alejandro finalmente. Elena sonrió. «Bien. Papá está escribiendo sus memorias. Dice que nadie va a leer, pero que necesita poner sus pensamientos en el papel antes de que sea demasiado tarde. Él siempre fue un hombre sabio». «Sí», ella vaciló. «Él preguntó por ti, ¿sabes?».
Cuando mencioné que estaba tratando a un paciente en Madrid, eso lo sorprendió. ¿Le contaste que era yo? Conté. No podía mentirle. Ella se giró para encararlo. Él mandó recuerdos. Y dijo que aún tiene aquel libro de García Lorca que tú prestaste. Dijo que puede devolverlo ahora. Alejandro rió, sintiendo una ola de emoción. ¿Después de 15 años? Creo que puedo considerarlo un regalo. Elena sonrió también, y por un momento la tensión entre ellos disminuyó. Eran solo dos personas compartiendo un recuerdo agradable. ¿Por qué viniste realmente, Elena?, preguntó él suavemente. No fue para discutir mis exámenes, ¿verdad? Ella respiró hondo, como si reuniendo coraje. No, vine porque necesitaba verte. Sin médicos alrededor, sin enfermeras, sin pretextos profesionales. ¿Por qué? Porque estoy confusa, Alejandro. Ella se alejó de la ventana caminando por la habitación. Cuando supe que tú eras mi paciente, mi primer instinto fue rechazar el caso, pasarlo a otro médico, pero no pude. Y no fue solo por ética profesional o porque soy la mayor especialista en esta enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba saber. Ella paró, encarándolo directamente. Necesitaba saber si aún sentiría algo al verte nuevamente. Si 15 años fueron suficientes para curar aquella herida. Alejandro sintió su corazón acelerar. ¿Y lo fueron? Elena sacudió la cabeza lentamente. No. Y eso me asusta, Alejandro. Me asusta porque soy tu médica, porque tu vida está literalmente en mis manos, y porque no puedo darme el lujo de mezclar sentimientos personales con decisiones médicas. Elena, no, interrumpió ella, levantando la mano. Por favor, no digas nada. No compliques aún más. Solo necesitaba que lo supieras, que entendieses por qué necesito mantener esta distancia profesional. Alejandro se levantó del sillón, acercándose lentamente a ella. ¿Y si yo digo que siento lo mismo? Que nunca dejé de pensar en ti, que en los últimos 15 años, en medio de todo éxito, toda riqueza, siempre hubo un vacío que nada consiguió llenar. Ellos estaban próximos ahora, solo algunos centímetros separando sus cuerpos. Elena lo miró, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. Entonces yo diría que somos dos tontos, respondió ella suavemente. ¿Yo? Por no conseguir olvidar al hombre que eligió su ambición en vez de mí, y tú, por percibir demasiado tarde lo que realmente importaba. Nunca es demasiado tarde, dijo él, levantando la mano para tocar su rostro. Pero antes de que pudiese completar el gesto, Elena retrocedió. Es demasiado tarde para nosotros, Alejandro. Tú eres mi paciente. Estoy aquí para salvar tu vida, no para revivir el pasado. El rechazo dolió más de lo que él esperaba. Y después, cuando el tratamiento termine, cuando yo no sea más tu paciente, Elena vaciló. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Ella se giró para salir, pero paró en la puerta. Descansa. Mañana tenemos el 9º ciclo de tratamiento. Necesito que estés fuerte. Y entonces ella se fue, dejando a Alejandro solo con la vista de Madrid y pensamientos tumultuosos sobre segundas oportunidades y oportunidades perdidas. En la mañana siguiente, Elena estaba de vuelta a su personaje profesional, bata blanca, cabello recogido, tablilla en la mano. Nada en su comportamiento indicaba la conversación íntima de la noche anterior. Ella condujo el tratamiento con eficiencia clínica, discutiendo los resultados de los exámenes con el doctor Martínez y orientando al equipo de enfermería. Alejandro la observaba, admirando su capacidad de compartimentar, de separar lo personal de lo profesional. Era una habilidad que él mismo había dominado a lo largo de los años, aunque en un contexto diferente. El día transcurrió normalmente, con una excepción notable. Por primera vez desde el inicio del tratamiento, Alejandro no sintió náuseas después de la infusión. La fatiga aún estaba presente, pero menos opresiva. «Es una buena señal»,
comentó el doctor Martínez durante la visita de la tarde. Su cuerpo puede estar adaptándose al tratamiento o respondiendo a él, agregó Elena cautelosamente. Los últimos exámenes muestran una ligera reducción en la actividad inflamatoria. ¿Entonces está funcionando?, preguntó Alejandro, intentando contener la esperanza en su voz. Es muy pronto para afirmar con certeza, respondió ella, evitando su mirada. Pero los indicadores iniciales son positivos. Tras la salida de los médicos, Miguel llegó para su visita diaria, trayendo noticias de la empresa y del mundo exterior. Las acciones se estabilizaron, informó él mostrando gráficos en su tablet. El comunicado sobre su tratamiento calmó los mercados, y la propuesta de Global Sec fue oficialmente retirada. ¿Retirada? Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué? Miguel se encogió de hombros. Aparentemente a ellos no les gustó la resistencia del Consejo. Decidieron buscar otros objetivos para adquisición. Interesante. Alejandro reflexionó sobre esa información. La salida de GlobalSec del escenario era una victoria para su visión de mantener Vega Tecnologías independiente. Pero extrañamente, la noticia no le trajo la satisfacción que habría sentido algunas semanas atrás. Hay una cosa más, continuó Miguel, pareciendo vacilante. Javier pidió visitarlo, dijo que tiene algo importante para discutir. Javier Montero, su cofundador y actual CTO de la empresa. Ellos se habían alejado en los últimos años, divergiendo sobre la dirección estratégica de Vega Tecnologías. Javier defendía un retorno a las raíces de la empresa, innovación técnica, productos revolucionarios, mientras Alejandro había priorizado expansión global y crecimiento financiero. ¿Cuándo quiere venir?, preguntó Alejandro. Mañana, si usted está dispuesto. Alejandro asintió. Dile que será bienvenido. Tras la salida de Miguel, Alejandro volvió a la ventana, su lugar favorito en la habitación de hospital. De allí podía ver el Parque del Retiro a lo lejos, un oasis verde en el centro de Madrid. ¿Cuántas veces él y Elena habían caminado por aquellos jardines, discutiendo sus sueños y planes para el futuro? Un futuro que imaginaban compartir, pero que acabó siguiendo caminos separados. La noche cayó sobre Madrid, y Alejandro esperó secretamente que Elena apareciese nuevamente. Pero ella no vino. Solo una enfermera nocturna verificó sus signos vitales y preguntó si él necesitaba algo para dormir. No, gracias, respondió él. Creo que conseguiré descansar. Pero el sueño no vino fácilmente. Su mente estaba repleta de pensamientos sobre Elena, sobre la empresa, sobre las elecciones que había hecho y las que aún podría hacer si tuviese tiempo suficiente. Javier Montero llegó en la tarde siguiente tras el ciclo diario de tratamiento. Alejandro estaba sentado en el sillón sintiéndose sorprendentemente bien, lo mejor desde que había sido internado. «Te ves terrible», dijo Javier al entrar, con la sonrisa irreverente que siempre había sido su marca registrada. Alejandro rió, siempre diplomático. Ellos se abrazaron brevemente. La familiaridad de 2 décadas de amistad, superando el reciente distanciamiento profesional. «¿Cómo está siendo el tratamiento?», preguntó Javier, sentándose en la silla próxima. «Difícil, pero parece estar funcionando». Alejandro hizo una pausa. Miguel dijo que tenías algo importante para discutir. Javier asintió, su semblante tornándose serio. Tengo una propuesta. O mejor, una idea que me gustaría que considerases. Estoy oyendo. Quiero lanzar una nueva división en la empresa, enfocada exclusivamente en tecnología médica, específicamente sistemas de diagnóstico para enfermedades raras. Alejandro alzó las cejas, sorprendido. Eso es inesperado. No es exactamente nuestra área de expertise. No lo era, corrigió Javier. Pero en los últimos 2 años he estado trabajando con un equipo pequeño en un proyecto paralelo. Desarrollamos un algoritmo de inteligencia artificial que puede identificar patrones en exámenes médicos
que los médicos humanos frecuentemente pierden. ¿Nunca mencionaste eso? Javier se encogió de hombros. Tú estabas ocupado con expansión global, fusiones y adquisiciones. No parecía interesado en proyectos de investigación de largo plazo. Había una crítica implícita allí, pero Alejandro la dejó pasar. Continúa. El sistema ya está en fase de pruebas en 3 hospitales en España. Los resultados preliminares son prometedores. En casos de enfermedades raras, como la tuya, el diagnóstico precoz puede literalmente salvar vidas. Alejandro reflexionó sobre esto. Si su propia condición hubiese sido diagnosticada antes, quizás no estuviese luchando por la vida ahora. ¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué traerme esto a mí cuando estoy...? Él gesticuló hacia la habitación de hospital a su alrededor. Porque tu situación actual me hizo percibir que estamos perdiendo el propósito original de Vega Tecnologías, respondió Javier con sinceridad. Comenzamos esta empresa para hacer diferencia, ¿recuerdas? Para crear tecnología que realmente importase. En algún momento quedamos obsesionados con crecimiento, con números, con ser el mayor en vez del mejor. Las palabras alcanzaron a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Era verdad, la ambición de construir un imperio había gradualmente ofuscado la visión inicial que compartían. ¿Cuánto costaría lanzar esta división?, preguntó él, ya calculando mentalmente. Cerca de 50 millones de euros para empezar, más el compromiso de que tendremos autonomía para operar sin presión por lucros inmediatos. Era una suma considerable, pero insignificante para una empresa del tamaño de Vega Tecnologías. ¿Y el retorno sobre la inversión? Javier sonrió. Ahí está el viejo Alejandro, siempre pensando en el resultado financiero. Es una pregunta válida. Lo es, pero no debería ser la primera. Javier se inclinó hacia adelante. Piensa en el impacto, Alejandro. ¿Cuántas vidas podríamos salvar con diagnósticos precoces? ¿Cuántas personas como tú podrían ser tratadas antes de que la enfermedad avanzase demasiado? Alejandro quedó en silencio, absorbiendo las palabras del amigo. Javier estaba en lo cierto, por supuesto. En algún momento a lo largo del camino, él había perdido de vista lo que realmente importaba. Hazlo, dijo él finalmente. Tienes mi apoyo total. 50 millones, autonomía operacional, lo que sea necesario. El rostro de Javier se iluminó con sorpresa. ¿En serio? ¿Sin argumentos? ¿Sin exigir un plan de negocios detallado? Alejandro sonrió. A veces, Javier, algunas cosas son más importantes que hojas de cálculo y proyecciones financieras. Creo que estoy empezando a reaprender eso. Ellos conversaron por más de 1 hora, discutiendo detalles del proyecto y recordando los primeros días de la empresa cuando trabajaban en un pequeño apartamento con más entusiasmo que recursos. Cuando Javier finalmente se despidió, Alejandro se sintió más ligero de lo que se había sentido en años, como si un peso invisible hubiese sido removido de sus hombros. Poco después de la salida de Javier, Elena entró para su evaluación vespertina. Ella notó inmediatamente el cambio en su semblante. «Te ves mejor hoy», comentó ella, verificando sus signos vitales. «Me siento mejor», confirmó él. Físicamente y de otras formas también. Elena lo estudió con curiosidad. ¿Tuviste una buena visita? Sí, Javier me hizo recordar algunas cosas importantes que yo había olvidado. Él hizo una pausa. Sobre propósito, sobre lo que realmente importa. Algo en su tono hizo que Elena lo mirase más atentamente. Parece que fue una conversación significativa. Lo fue. Alejandro vaciló antes de continuar. Elena, sobre anoche... No necesitamos hablar sobre eso, interrumpió ella rápidamente. Necesitamos, sí. Él sujetó gentilmente su pulso cuando ella iba a alejarse. Por favor, solo escúchame. Reluctantemente, ella asintió. Cuando tú saliste de aquella noche, hace 15 años, yo cometí el mayor error de mi vida, comenzó él. No fue elegir la empresa en vez de ti. Fue creer que tenía que ser una elección, que no podría tener ambos.
Alejandro, déjame terminar, por favor. Él respiró hondo. Pasé 15 años construyendo un imperio, convenciéndome de que el éxito empresarial compensaría todo lo que había sacrificado. Y ahora, enfrentando la posibilidad de perder todo, percibo que el verdadero tesoro se escurrió por entre mis dedos mientras yo perseguía sombras. Elena permaneció en silencio, sus ojos fijos en los de él. No estoy pidiendo que volvamos en el tiempo, continuó él. Sé que es imposible. Tú construiste tu vida, tu carrera, yo construí la mía, pero me gustaría pedirte una segunda oportunidad, no para retomar de donde paramos, sino para empezar algo nuevo, algo basado en quiénes somos ahora, no en quiénes éramos entonces. Estás enfermo, Alejandro, dijo ella suavemente, enfrentando tu propia mortalidad. No es el momento para tomar decisiones emocionales. Por el contrario, respondió él, es exactamente el momento correcto. La enfermedad me forzó a ver con claridad lo que realmente importa. Y tú, Elena, siempre importaste, incluso cuando intenté convencerme de lo contrario. Lágrimas brillaban en los ojos de ella ahora. No puedo tener esta conversación mientras soy tu médica. Sería antiético, sería... Entonces, vamos a tenerla después, interrumpió él gentilmente. Cuando el tratamiento termine, cuando yo no sea más tu paciente, todo lo que pido es que tú consideres la posibilidad de nosotros, de un recomienzo. Elena respiró hondo, visiblemente emocionada. Siempre fuiste persuasivo, Alejandro Vega. ¿Es un sí? Es un tal vez, respondió ella, recuperando un poco de su compostura. Un tal vez dependiente de muchas variables, incluyendo tu recuperación completa. Entonces tengo un motivo aún mayor para luchar, dijo él sonriendo. Elena retornó la sonrisa, reluctantemente. Ahora, como tu médica, insisto en que descanses. Los próximos días de tratamiento serán cruciales. Ella se alejó, retomando su postura profesional, pero algo había cambiado. La barrera invisible entre ellos había sido debilitada, si no completamente derribada. Las semanas siguientes trajeron una transformación notable. El tratamiento experimental de Elena estaba funcionando, lentamente, pero consistentemente. Los exámenes mostraban reducción progresiva de la inflamación, mejora en los parámetros sanguíneos, disminución de los nódulos característicos de la enfermedad. Físicamente, Alejandro recuperaba fuerzas a cada día. Los efectos colaterales del tratamiento, aunque aún presentes, se volvían más administrables. Él comenzó a hacer pequeñas caminatas por el corredor del hospital, después por el jardín interno, siempre acompañado por una enfermera. Profesionalmente, un cambio igualmente significativo estaba ocurriendo. A través de videoconferencias diarias con Javier y la directiva, Alejandro comenzó a reestructurar la visión estratégica de Vega Tecnologías. La nueva división de tecnología médica fue anunciada oficialmente, con Javier como director. El mercado reaccionó positivamente, especialmente cuando la prensa descubrió la conexión con la propia condición de salud de Alejandro. Estamos transformando adversidad personal en innovación corporativa, declaró él en una entrevista concedida desde el hospital. Vega Tecnologías está retornando a sus raíces, usar la tecnología para hacer diferencia real en la vida de las personas. Y personalmente, la relación con Elena evolucionaba lentamente, cautelosamente. Durante el día mantenían la dinámica médico-paciente, con Elena supervisando el tratamiento con profesionalismo impecable. Pero por la noche, ocasionalmente, ella aparecía sin bata, sin tablilla, solo como Elena. Conversaban sobre los años perdidos, sobre sus vidas separadas, sobre sueños realizados y abandonados. Nunca me casé, reveló ella durante una de esas visitas nocturnas. Hubo relaciones, claro, algunas serias, pero nunca sentí lo que sentía contigo. Yo tampoco, confesó Alejandro. Intenté, algunas veces, pero siempre comparaba, siempre encontraba fallas. Eso no es saludable,
observó ella con una sonrisa triste. No lo es, concordó él, pero es humano. Al final de la 4ª semana de tratamiento, Elena llegó con noticias que cambiarían todo. Los últimos exámenes son conclusivos, dijo ella, una sonrisa iluminando su rostro. La enfermedad está en remisión, Alejandro, no completamente curada. Esta condición raramente es totalmente erradicada, pero controlada. Con medicación continua y monitoreo regular, tú puedes tener una vida normal. Alejandro sintió una ola de emoción tan intensa que quedó momentáneamente sin palabras. Vida. Él tendría vida, futuro, posibilidades. ¿Cuánto tiempo? Consiguió preguntar finalmente. Años, décadas, potencialmente. No puedo prometer que será fácil. Tú necesitarás tratamiento de mantenimiento, exámenes regulares, pero el pronóstico es extraordinariamente positivo. Impulsivamente, Alejandro se levantó de la cama y abrazó a Elena. Por un momento, ella vaciló, consciente de su papel profesional, pero entonces, dejando a la médica de lado, retribuyó el abrazo con igual intensidad. «Me salvaste», susurró él en su oído. «La ciencia te salvó», corrigió ella, pero sin convicción. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «¿Eso significa que no soy más tu paciente?», preguntó él, medio bromeando, medio en serio. «Técnicamente, aún necesitamos una semana de observación antes del alta», respondió ella. «Pero esencialmente, sí. Mi misión aquí está cumplida. ¿Y nuestra conversación pendiente?». Elena sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Cenamos mañana por la noche. Hay un pequeño restaurante cerca del templo de Devot que sirve el mejor arroz negro de Madrid». «Es una cita», confirmó él, sintiéndose súbitamente joven nuevamente. El restaurante era exactamente como Elena había descrito. Pequeño, acogedor, con vista para el templo egipcio que había sido reconstruido piedra por piedra en Madrid. Sentados en una mesa discreta en la terraza, ellos parecían cualquier pareja disfrutando de la noche madrileña, no un billonario de la tecnología y una médica de renombre mundial. «Por este lugar», dijo Alejandro, erguiendo su copa de vino, «por nuevas oportunidades». «Por nuevas oportunidades», repitió Elena tocando su copa en la de él. Conversaron por horas, como no hacían hace 15 años, sobre todo y nada, sobre el tiempo perdido y el tiempo que podría estar por venir, sobre sus miedos y esperanzas, sobre la posibilidad de un futuro compartido. «No será fácil», advirtió Elena. «Tengo mi vida en Barcelona, mi investigación, mis pacientes. Y yo tengo una empresa global para administrar», reconoció Alejandro. «Pero esta vez no estoy pidiendo que tú elijas. Estoy pidiendo que encontremos un camino juntos». «Un camino juntos», repitió ella pensativamente. «Me gusta cómo eso suena». Cuando la noche llegó al fin, Alejandro acompañó a Elena hasta su hotel. En la entrada, ellos pararon, momentáneamente torpes como adolescentes en una primera cita. «¿Puedo verte nuevamente mañana?», preguntó él. Elena sonrió. «Técnicamente, voy a verte mañana por la mañana para tu evaluación final». Tú sabes lo que quiero decir». Ella asintió. «Sí, Alejandro, puedes verme mañana y después de eso también». Él se inclinó y la besó suavemente, un beso que cargaba 15 años de añoranza y la promesa de muchos años por venir. 6 meses después, la sede de Vega Tecnologías en Madrid inauguró un nuevo anexo, el Centro de Investigación Elena Suárez para Enfermedades Raras. Equipado con la más avanzada tecnología, el centro combinaba la expertise médica de Elena con los recursos tecnológicos de la empresa de Alejandro. «Este centro representa el mejor tipo de asociación», declaró Elena en la ceremonia de inauguración. «Una colaboración entre medicina y tecnología, entre ciencia e innovación para beneficiar a aquellos que más necesitan». A su lado, Alejandro sonreía con orgullo. No solo por el centro que llevaba el nombre de la mujer que amaba, sino por la jornada que los había traído hasta allí,
una jornada de pérdida y reencuentro, de enfermedad y cura, de arrepentimiento y redención. Ellos aún mantenían residencias separadas. Elena en Barcelona, donde continuaba su trabajo en el Hospital Clínic, y Alejandro en Madrid, donde administraba Vega Tecnologías. Pero las distancias geográficas no eran más barreras. 3 días en Madrid, 4 en Barcelona. Videoconferencias diarias, fines de semana en Valencia, visitando a los padres de ella. No era perfecto. Había desafíos, compromisos, ajustes constantes, pero era real. Era de ellos. En una tarde tranquila, sentados en la terraza del apartamento de Alejandro con vista para el Parque del Retiro, Elena descansaba su cabeza en su hombro mientras observaban la puesta de sol sobre Madrid. ¿Te arrepientes?, preguntó ella súbitamente, ¿de haberte enfermado? Alejandro reflexionó por un momento. ¿Cómo podría arrepentirme de la cosa que me trajo de vuelta a ti, que me hizo redescubrir lo que realmente importa? Siempre el diplomático, bromeó ella. Siempre honesto, corrigió él besándole la frente. La enfermedad fue un despertador, Elena. Me despertó de un sueño que se había transformado en pesadilla sin que yo lo percibiese. Ella asintió, comprendiendo. A veces necesitamos perder todo para encontrar lo que realmente importa. O casi perder, agregó él apretándola más contra sí, gracias a una médica brillante que, por algún milagro, aún me amaba a pesar de todo. Elena sonrió, entrelazando sus dedos en los de él. No fue milagro, Alejandro, fue destino. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, bañando la ciudad en tonos dorados y carmesí, Alejandro Vega, el hombre que casi perdió todo para ganar el mundo, finalmente entendió la verdadera definición de riqueza. Y así llegamos al fin de esta jornada emocionante. Si te gustó esta historia de redención y segundas oportunidades, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada interacción nos motiva a continuar trayendo historias que tocan el corazón. Hasta la próxima narrativa.